a ver qué es el alumbramiento. El alumbramiento es el tercer periodo de parto, que es un mecanismo mediante el cual se va a producir el desprendimiento y la expulsión de la placenta y las membranas. En alguna literatura dice que el periodo de parto se divide en tres, siendo el alumbramiento el tercero, y en otros consideran al puerperio también inmediato como un cuarto periodo, ¿no? Esto ya depende de la literatura, pero el alumbramiento es el tercero. Entonces, cuando hablamos de lo que es la expulsión o desprendimiento de la placenta, bueno, los que han ido, los que van a práctica han visto, cuando se produce el alumbramiento, la placenta tiene dos caras, una cara materna con la placa basal y la cara fetal, ¿no? Que es la placa coriónica. Entonces, la cara materna, lo que podemos observar, ¿no? Parece como una tarta de frambuesas, ¿no? Podemos observar que es la cara que va unida al útero, por eso es materna. Generalmente es roja, rugosa, ¿por qué? Porque lo que observamos en la cara materna son toda la presencia de los cotiledones, ¿no? Y de la densidad basal. En cambio, la cara fetal o la placa coriónica es la que va del lado del bebé, ¿no? Y por ende no vemos el cordón umbilical y las membranas. Vemos la membrana lisa, media brillante, ¿no? Está cubierta por el amnios y es donde se inserta el cordón umbilical. Más adelante vamos a ver, cuando revisamos la placenta, en qué lado nosotros vamos a ver las calcificaciones, ¿no? Digamos, no sé, insuficiencia placentaria, etcétera, en el lado de la cara materna. Entonces, si alguna vez han visto una ecografía, cuando hacen la ecografía se ven los anillos cálcicos, ¿no? Nosotros lo que decimos es la placenta 3/3 de grano. ¿Cómo confirmamos? Porque la ecografía solamente es una ayuda diagnóstica, revisando la placenta después del parto o la cesárea. Y cuando hay calcificaciones, los cotiledones se dibujan, ¿verdad? Y se ven las calcificaciones. Dependiendo, ¿no?, del número de del porcentaje de calcificaciones, nosotros pues, ¿no?, podemos hacer después el diagnóstico postnatal. Ya está. Entonces, ¿cómo se produce el desprendimiento de la placenta? Entonces, después de que nace, o sea, después de que sale el producto, el bebé, las contracciones y el parto no acaban ahí, sino viene el tercer periodo del desprendimiento, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el que está relacionado con la hemorragia posparto, ya sea por atonía o por retención, principalmente. Entonces, la misión principal de las contracciones uterinas, que no acaban después de que sale el producto, continúan, es la de provocar el desprendimiento y la expulsión de la placenta. La contracción y la retracción del útero conducen a una reducción de la superficie y es a través del desprendimiento de la superficie al desprendimiento de la placenta. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes tu fondo del útero, más o menos una placenta en promedio, ¿cuánto mide? En promedio, más o menos 22, 24 centímetros en promedio, con un peso de 600, 800 gramos, ¿no? Entonces la placenta está adherida. El útero, al salir el producto, se va a contraer y va a reducir su tamaño y su volumen. Entonces, al reducir esta superficie donde la placenta estaba adherida, reduce la superficie y se empiezan a desprender los bordes. Y eso es, las contracciones uterinas producen esto, y eso es uno de los principales mecanismos de desprendimiento de la placenta. O sea, las contracciones uterinas, ¿ya? Entonces, se supone que la placenta se adhiere más fuertemente a los bordes que en el centro. Generalmente es lo que sucede, ¿no? Si la placenta se desprende por el centro, ¿qué tipo de desprendimiento se llama ese? El Schultz. Y si la placenta se desprende de los bordes, ese es el desprendimiento de Duncan. Esa imagen no lo he puesto porque me he olvidado. Pero luego nos preguntan cuál es entre los dos tipos, el Schultz y el Duncan, cuál es, si estamos diciendo que en el Schultz se desprende del centro, ¿en cuál de los dos se forma el hematoma placentario? En el Schultz. En el otro no hay hematoma placentario. ¿En cuáles de los dos el sangrado es continuo? O sea, durante todo el alumbramiento, que puede durar hasta 30 minutos. En Duncan, ¿no? Porque no hay hematoma placentario. Se empieza a desprender primero de los bordes. Y de Schultz se empieza a desprender del centro. ¿Cuál es la más frecuente? Schultz. ¿Ya? ¿Y cuál es el que evidencia generalmente hemorragia externa porque hay sangrado continuo? Duncan. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, los periodos del alumbramiento, son uno, el desprendimiento de la placenta,
que ya hemos visto, que puede ser por dos mecanismos. Secundario a las contracciones uterinas y a la disminución de la superficie. Hemos visto que puede ser Schultz o Duncan. Después tiene que haber un descenso de la placenta y desprendimiento de las membranas, y por último la expulsión de la placenta y de las membranas. Ya está. Entonces acá volvemos a mencionar, el mecanismo principal son dos: uno, las contracciones uterinas, y segundo, el hematoma retroplacentario secundario. Entonces, las contracciones uterinas se deben producir la disminución del volumen del útero, para que esto ayude a las contracciones, ¿ya? Y el hematoma retroplacentario es, como dijimos, va separando el útero de la placenta. Por eso se produce el hematoma que va entrando y realiza la separación. Se precisan entre 1 a 6 contracciones no dolorosas para desprender los anexos normalmente, lo que supone un tiempo promedio de 5 a 30 minutos. Entonces, dicen, doctora, ¿por qué el alumbramiento solamente esperamos hasta 30? Porque generalmente las contracciones son 1 a 6 con un intervalo de 5 minutos cada contracción, y son contracciones leves, ¿no? De una intensidad leve, no son ya como las contracciones del parto. Entonces, nunca debemos, bueno, los que van a tener parto en el internado, si alguien quiere ser ginecólogo, nunca debemos forzar la expulsión, que es lo que pasa generalmente cuando atienden los internitos los partos. O sea, por hacer rápido, no 30 minutos mucho, ¿no? Esto puede provocar dos cosas. Uno, que rompas el cordón, ahorita vamos a ver las maniobras, y que podamos sacar la placenta incompleta, ¿no? Una retención placentaria, se queda un cotiledón, se quedan las membranas. Y por otro lado, a veces por apurar el alumbramiento, traccionamos el cordón con tanta fuerza y puede haber una inversión uterina, ¿no? Y ya está. Entonces, una de las principales cosas, incluso también cuando yo era interna, era saber cómo, doctora, yo sé, o sea, ya es hasta 30 minutos, pero yo cómo sé si la placenta ya se está desprendiendo, ¿no? O sea, cómo sé si la placenta está adherida completamente, si se ha desprendido el 50%, o si ya está casi afuera el canal vaginal. Hay varias maniobras, una de ellas en signo de desprendimiento, ¿ya? Es el signo de Schroeder, que es un signo corporal. Entonces, el fondo del útero, si la placenta no se ha desprendido, generalmente llega hasta el ombligo. Eso es contradictorio, y presten atención. Si la placenta está desprendida, el fondo se encuentra de 2 a 3 traveses de dedo por encima del ombligo. ¿Por qué es contradictorio? Porque uno podría pensar, no, si la placenta ya está desprendiéndose, el útero debería ser más pequeño. Pero en ese signo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la placenta al bajar, o sea, es un peso, pero no, la placenta al bajar empuja el útero hacia arriba y hacia la derecha. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este útero está contraído, o sea, es un útero duro, no es un útero hipotónico, ¿ya? La diferencia es el signo de Schroeder. Entonces, a medida que la placenta se desprende, el útero se torna más globuloso y se va para arriba y hacia la derecha de la mamá, ¿ya? Ya, el otro signo también para ver descenso es el signo de Alfred, que es, eso sí lo han visto, consiste en colocar una pinza, generalmente una Kosher o una Krail, en el cordón a la altura de la vulva, o sea, acá. Nació el bebito, ¿no? Ya lo colocamos la pinza aquí, a la salida de la vagina, justo en la horquilla, y vamos, como tenemos 30 minutos, vamos observando cuando la placenta se va desprendiendo. ¿Y qué sucede? Pues, ¿no? La pinza va cayendo, ¿no? Se va alejando de la vulva. Entonces, así yo puedo saber si la placenta se desprende. Si yo he colocado mi pinza aquí, y han pasado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y veo que la pinza sigue en el mismo lugar, quiere decir que la placenta no se está desprendiendo nada, ni el 10, ni el 20, ni el 30%. Entonces, yo ya tengo que tomar un manejo más activo, ¿no? Eso sí, eso lo hacemos siempre en el hospital, los que han visto partos. El otro signo de descenso, eso es un poco más, hay que tener mucho más cuidado, es el signo de Kussner, que es más eficaz, y es cuando con una mano desplazamos el útero
desde el promontorio hacia arriba y vemos el cordón. Si se va hacia arriba es porque no está desprendido, pero si el cordón desciende, se mantiene quieto, es porque la placenta se desprendió. Se supone que yo estoy atendiendo mi parto, ¿no? Con mi mano no dominante, yo voy a levantar de la sínfisis del pubis, por encima de la sínfisis, levanto el fondo uterino. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy levantando el fondo uterino. Acá tengo mi pinza, obviamente. Si yo al levantar el útero, o sea, levantarlo hacia arriba, veo que la pinza se sube junto con el útero, quiere decir que esa placenta no está desprendida. Si yo levanto por acá, por ejemplo, y veo que la pinza queda en el mismo lugar o la pinza baja, quiere decir que la placenta se está desprendiendo. Por si acaso acá no dice traccionar, no dice jalar, no dice hacer la maniobra del pescador, que es la de tirar, ¿no? Solamente levanto y observo, nada más. Puedo sostener la pinza, pero no hay tracción. En este signo no traccionamos nada, por eso es eficaz y es seguro, ¿no? Ya está. Esta es la maniobra del pescador, que le dicen maniobra de Fan, pescador, Strassman, si la buscan es casi similar. Y es parecido. Colocamos la pinza Kocher, ya saben, en la horquilla, a la altura de la salida de la vagina, y yo con la otra mano coloco en el fondo del útero. Y lo que yo hago son sacudidas rítmicas, como cuando vas a pescar, ¿no? ¿Ya? Si tú sientes en el fondo que lo que yo sacudo se transmite, ¿no? Como las vibraciones, quiere decir que la placenta no está desprendida. Si yo hago mis sacudidas y no siento nada, ¿no? Al contrario, hago mis sacudidas y siento, pues, ¿no? Como que un peso, como algo que se viene, quiere decir que la placenta está desprendiendo. Ese movimiento por eso es delicado, porque acá tú sí haces. Si tú no tienes, o no tienes suficiente cuidado al hacer esto, uno, rompes el cordón, o dos, puede haber inversión uterina, ¿no? Entonces, por eso, entre este y el anterior que hemos mencionado, ese ya no se utiliza, por ejemplo, ya no está en las guías, pero se menciona en la literatura porque algunas personas en los centros de salud seguro lo van a ver que lo hacen. Entonces, más seguro es el de Kustler. El de Fabre, pescador o Strassman ya no se utiliza, pero igual lo tienen que saber. ¿Y por qué es pescador? Por las vibraciones que tú haces con tu mano y las tienes que sentir en el fondo del útero. Ya, el último, bueno, otro también es el signo de globo de seguridad epinar. Esto es ya cuando salió la placenta. Entonces, cuando el útero queda endurecido por debajo del ombligo, encima del pubis, hay un globo, vamos a ver, o han visto en el puerperio inmediato, globuloso y duro, o sea, bien duro el útero contraído. Y da la tranquilidad de que el útero se está contrayendo. Porque, ¿cuáles son las principales causas de hipotonía uterina o hemorragia posparto inmediato? Uno, la atonía uterina. Pues, cuando hay atonía, cuando el bebito era muy grande, el útero estaba agotado. Cuando hay retención de restos, no sé, yo no me he dado cuenta y se ha quedado un cotiledón aberrante o se ha quedado un pedazo de membranas, obviamente que va a haber sangrado y ese útero no va a contraer. Un desgarro cervical, un desgarro vaginal. Entonces, pero si yo encuentro un útero así, contraído por debajo del ombligo, por encima de la sínfisis, duro, globuloso, entonces quiere decir, y no hay sangrado, entonces quiere decir que la placenta ha salido completa. Obviamente que ahorita se revisa igual la placenta, ¿no? Pero ya nos da la tranquilidad por ese signo del globo de seguridad epinar. Ya, entonces ahora vamos a ver, ya dijimos que el alumbramiento es el tercer periodo, puede durar de 5 a 30 minutos. Y hay dos tipos de alumbramiento. Hay un alumbramiento espontáneo o expectante y hay un alumbramiento que es dirigido o activo. Entonces, el espontáneo expectante implica que nosotros no utilizamos fármacos, ¿no? Esperamos que la placenta se desprenda y salga por sí sola sin intervención farmacológica. Se usa en partos de bajo riesgo o domiciliarios, ¿no? Por ejemplo, tu serum, ¿no? Si te llamaron y acudiste, ya. Pero no es lo recomendable porque acá ni siquiera aplicamos la oxitocina. A diferencia del alumbramiento dirigido o activo, donde se administra de manera sistemática fármacos uterotónicos
y maniobras para acelerar la expulsión de la placenta, pero más que para acelerar la expulsión de la placenta es para reducir el riesgo de hemorragia posparto, ¿ya? Bueno, no se supone que la primera causa de muerte materna, ¿cuál es? A nivel mundial, la hemorragia. En el Perú es la preeclampsia, pero en Arequipa es la hemorragia, ¿ya? En Arequipa y en Piura, creo, ¿ya? Entonces tenemos que ver lo de la hemorragia postparto. Entonces, cuando hablamos de manejo expectante, se refiere a la vigilancia de la aparición espontánea de los signos de desprendimiento y descenso que hemos mencionado. Tenemos que ver, ¿no? El descenso de la pinza, ¿no? Que hemos colocado en el cordón umbilical, el tiempo que tenemos que esperar de 5 a 30 minutos, la presencia de contracciones uterinas, y que el sangrado pues no sea abundante, ¿no? Pues, si yo veo que la paciente ya está sangrando, generalmente en el hospital utilizamos unos paños para medir el sangrado. Si ya veo que en el alumbramiento el sangrado es excesivo, no sé, 300, 400, obviamente pues no voy a esperar a que completemos los 30 minutos, ¿cierto? Entonces, en el manejo expectante se pinza el cordón lo más cerca a la horquilla vulvar, se observa la zona perineal siempre para ver que no haya pues un desgarro importante que requiera sutura inmediata, ¿no? Porque generalmente ustedes han visto la sutura de desgarro se hace después del alumbramiento, ¿ya? Se hace masaje del fondo uterino en caso de hipotonía, digamos, vemos por ahí el útero un poco suelto, podemos hacer el masaje sí. La maniobra de Brandt-Andrews, la presión anal hipogastro en dirección cefálica, contracción firme y suave constante del cordón, que es parecida a las que hemos visto, ¿no? Es hacer traccionar el útero hacia arriba y ver, ¿no? el descenso o el ascenso de la pinza del cordón umbilical. Y la otra manera que seguro también han visto, que cuando ya hay desprendimiento de la placenta de más del 50%, ¿qué hacemos? Digamos que está cayendo la placenta, ya está saliendo la placenta, ya está casi en canal vaginal, ¿qué haces? ¡Ay! Y la sueltas, no. Coges la placenta y mientras va cayendo la placenta por el peso de la sangre del coágulo retroplacentario, ¿qué haces? Rotas la placenta, despacito, ¿no? Roto la placenta, ¿para qué? Para desprender las últimas porciones de las membranas, ¿ya? Despacio, lo voy rotando. O sea, no dejo que la placenta caiga pues al balde, ¿no? La recibo en mi mano, la pongo en mi mesa de mayo y ahí la voy a revisar. Revisión de la placenta. Ya está. La maniobra de Brandt-Andrews, que parecía la que hemos visto, es peligrosa. Todas las maniobras que tengan tracción de cordón son peligrosas. Es peligrosa si la placenta no está totalmente desprendida. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo mismo, empujamos el útero desde el segmento inferior hacia arriba, en dirección al ombligo, mientras se estira el cordón hacia nosotros. O sea, una tracción leve del cordón, leve. ¿Ya? Y la otra, que es la maniobra de Dublin, que es la que yo les estaba diciendo. Cuando la placenta ya se desprende, no es que solita la vamos a dejar caer al balde, ¿no? Y llega a la vagina, se sostiene con las dos manos y se realiza una torsión, o sea, un giro continuo sobre sí mismo. Y voy sacando despacito la placenta. Si yo agarro así, la saco, obviamente que cuando la revise me va a faltar un pedazo de membranas, ¿ah? Igual que la imagen, ¿ves? Voy girando y por dentro se van desprendiendo las membranas. Ya está. Ahora, en el manejo activo, como les mencioné, la diferencia solamente es la administración profiláctica de oxitocinas después del parto. ¿Qué utilizamos nosotros? Oxitocina. Sale el producto, hombro anterior, hombro posterior, inmediatamente que sale el bebé se coloca intramuscular, lo que utilizamos nosotros, 10 unidades de oxitocina. Eso no lo colocamos nosotros, generalmente nos ayuda la licenciada en obstetricia. Acá sí hay que no revisar, pero acá dice pinzar y seccionar precozmente el cordón. Ahora ya está de moda, si han visto los que han ido a ver partos, el clampaje tardío del cordón, ¿ya? Que generalmente es 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que sale el producto y yo no clampo el cordón umbilical, lo pongo en el pecho de la mamá. Antes poníamos un pañal, no, ya nada, para hacer el contacto piel a piel. Y estos 2 minutos. Después de 2 minutos o cuando el cordón deja de latir, recién clampo y corto. Y el bebé tampoco se va, se queda con la mamá.
excepto pues cuando que sale el bebé y está pues verde, no sé, no llora, o no sé, pues la presión está muy alta o hay un sangrado excesivo. Ahí no voy a esperar el clampaje tardío del cordón en 2 minutos, ahí sí lo corto de manera precoz. Entonces eso depende del parto que estemos atendiendo. Si es un parto normal, aparentemente sin complicaciones, la mamá está consciente, despierta, el sangrado no es excesivo el que yo estoy viendo, entonces, y me da todo para hacer un clampaje tardío del cordón con el contacto piel a piel, perfecto. Pero si no, si la mamá que tal le empuja y se desmaya, o no sé, la presión está en 80-40, no voy a hacer pues clampaje tardío del cordón, no voy a esperar, ¿no? Clampo de frente. Ya, bueno, ya la contracción controlada siempre del cordón umbilical, aunque sí es posible mejor ni hacerla y quedarnos con la maniobra de Anfield y aplicar masajes uterinos después de la expulsión de la placenta según sea apropiado. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es el sangrado que uno ya debe considerar para decir que es hemorragia postparto? Más de 1000. Ya, 1000 si es cesárea y 500 si es parto vaginal. Pues aquí estamos hablando del parto vaginal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces sale el cordón, sale la placenta, todo, y la pasamos a la paciente sin hacer el masaje previo. Cuando la paciente se queda en su puerperio inmediato, viene pues, ¿no?, el interno, viene la licenciada obstetricia y le hace pues, ¿no?, para revisar, porque el control del puerperio es cada 15 minutos, ¿ya? Cada 15. Pues viene a los 15 minutos la licenciada obstetricia, la internita, masajea el fondo y salen 300, 400 de coágulos. Ya, hemorragia postparto, pero el útero está contraído. Entonces, esos coágulos son los del parto, que no hiciste tu masaje después de que atendiste tu parto. Entonces, sale el bebito, sale la placenta, masajeas, reviso canal vaginal, reviso el cervix, y si no hay sangrado, ahí recién la paso. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las ventajas del manejo activo versus el manejo pasivo? Entonces, obviamente, como estamos utilizando oxitóxicos, el menor riesgo de sangre en el posparto. Controlamos, pues, ¿no? Al ser más, vamos a decirlo más rápido, que no va a durar 30 minutos, sino que nuestro alumbramiento dure 15, 10. Obviamente la pérdida de sangre es menor, menos trabajo de parto, la anemia también va a ser menor, ¿no? La única desventaja, que yo no he visto, pero dicen que la oxitocina, como la aplicamos de forma rápida intramuscular, puede causar náuseas, vómitos y sí aumento de presión. ¿Ya? Dicen, yo no he visto, pero está dentro de los efectos secundarios de la oxitocina. Para la ventaja o desventaja para el recién nacido, utilizar un manejo activo o pasivo del desprendimiento, del alumbramiento, ninguno. ¿Ya? ¿Cuándo generalmente indicamos el manejo activo? Ahora todos, si ustedes van al hospital, todos siempre utilizamos oxitocina después de la expulsión del feto. Pero cuando sí o sí debería utilizarse sin ninguna duda, cuando las pacientes tienen algún factor de riesgo de hemorragia postparto. Ejemplo, grandes multíparas, cuarto, quinto hijo. Cuando hay una sobredistensión uterina, ¿cuándo hay sobredistensión uterina? Macrosomía fetal, polidramios, embarazo gemelar, miomatosis uterina, etc. Cuando la mamá está con anemia, pues, ¿no? Si la mamá empezó ya con su hemoglobina de 9 en el embarazo, obviamente pues que yo tengo que hemos dicho que en la cesárea es 1000 y en el parto es 500. ¿Qué sería lo ideal que dé una paciente que tiene 9 de hemoglobina? Parto. ¿Cuál es mejor, el activo o el pasivo? El manejo del alumbramiento. El activo, ¿por qué? Porque como tiene 9, tenemos pues que tratar de que pierda la menor cantidad de sangre. Cuando hay una fase activa prolongada, o sea, esas pacientes que han visto ustedes en el hospital que está, empieza con 3 hoy día, en la noche sigue con 3, ya en la madrugada ya está con 5, toda la noche se queda con 5, en la mañana está con 7, pero no avanza, la conducen. O sea, es como 48 horas con contracciones entre la fase activa y pasiva. Pasiva y activa, perdón. Entonces, ese trabajo de parto tan prolongado lo que provoca es el agotamiento de las fibras musculares del útero. Entonces, cuando dé el parto, ese útero va a estar tan cansado que ya no va a responder a los oxitóxicos. Entonces, por eso.
Bueno, cuando hay algún riesgo de infección, una endometritis, por ejemplo, una paciente que sospechemos de corio, la miomatosis, cirugías uterinas previas, ¿no? Que sea, pues, no, que le hayan hecho una miometomía, etc. ¿Ya? Uso de medicamentos sedantes o útero relajantes durante el parto. ¿Cuál? Si es una paciente que está, digamos, tiene preeclampsia, pero está ya en la fase 8 centímetros, digamos, pero está pues con la presión 160-100, perdón, y digamos y tiene cefalea leve, le estamos colocando, está con infusión de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es útero relajante o es un oxitóxico. Es un útero relajante. Entonces, en esas pacientes que estamos pasando en una mano, en un brazo su infusión de oxitocina, en el otro, desde el postparto inmediato, le pasamos igual sí o sí su infusión de oxitocina. Y sí o sí tenemos que utilizar el alumbramiento activo, ¿no? Con uso de oxitóxicos. ¿Ya? Ahora, antecedente de retención de placenta. Una paciente que te diga, no, doctora, yo en mi parto anterior se me quedó la placenta, me lo tuvieron que sacar con la mano y terminé en curetaje. Entonces, esa paciente, o he hecho, no, en mi parto anterior, ¿le han transfundido sangre alguna vez? Sí, en mi parto anterior, no sé, perdí mucha sangre y me pasaron 2 paquetes. Lo más probable es que haya sido una atonía, porque es la causa de sangrado más común. Entonces, cuando hay esos antecedentes, también se prefiere el manejo activo antes que el pasivo. Ya. Entonces, toda vez que la placenta está expulsada, ¿esa es cara materna, cara fetal? Fetal, porque ahí está el cordón, están las membranas brillantes. La cara materna es la cara que va unida al útero, que parece así como una, no sé, una torta de frambuesas, algo así. Se ven los cotiledones. Acá yo no veo cotiledones, veo las membranas y por el cordón. Esta es la cara fetal. Toda vez que la placenta está expulsada, al igual que las membranas oculares, se precede a revisar la placenta. Siempre revisamos la placenta. Y tenemos que buscar la integridad. Si se rompen, debe utilizarse una pinza de Foster para traccionar ligeramente, rotando la pinza hasta sí misma hasta su total extracción. Se palpa la placenta revisando la superficie fetal, la superficie materna, los cotiledones que estén completos. Revisamos, pues no les dije el porcentaje de calcificaciones. Si ha habido, por ejemplo, cuando hay desprendimiento de placenta, lo que se ve son coágulos, ¿no? O sea, un cotiledón como mordido, vamos a decirlo así, con coágulos. ¿Ya? Entonces, ahí yo calculo, ¿no? De mi superficie total, qué porcentaje tengo o hay desprendimiento. ¿Ya? Ya está, entonces, ahí está. El examen de la placenta, la cara fetal, que ya hemos visto que tenemos que ver en la cara fetal. La longitud del cordón, que lo hacemos midiendo con traveses de dedo, no sacamos nuestros centímetros por si acaso. La inserción del cordón, si es lateral, si es central, la continuidad de los vasos sobre el borde, número de vasos del cordón, cuántos, el cordón umbilical tiene cuántas arterias, cuántas venas, 2 arterias, 1 vena, y eso cuando bueno, en la ecografía también se mira, pero acá se confirma, 2 arterias, 1 vena. ¿Ya? El número de placenta, si es un parto gemelar, el peso de la placenta, la forma. Y bueno, y la presencia de desprendimiento, zonas de desprendimiento o de calcificaciones. En la cara materna, el número de cotiledones. Entonces, si yo encuentro, pues este es un cotiledón, y acá tengo un hueco, ¿dónde está el cotiledón? Adentro, pues, ¿no? Luego veo, lo mencioné, los signos de envejecimiento, de las calcificaciones, y no la presencia y ubicación de los coágulos retroplacentarios no recientes y porcentaje que cubren el área superficial para calcular el desprendimiento de placenta. El desprendimiento prematuro de placenta es una de las complicaciones fetales más graves de la preeclampsia. ¿Cuáles son? El RCU o el desprendimiento de placenta son las complicaciones fetales de la preeclampsia. Pero ¿cuál es la urgente? El RCU no se va a morir pues ahorita en 15 minutos, el desprendimiento de placenta sí. ¿Ya? Entonces es la más grave. ¿Por qué? Porque no, o sea, es urgente, ¿ya? Es una urgencia. Entonces una vez que hacemos la cesárea tienes que revisar, pues había o no había desprendimiento. Revisamos la placenta y vemos qué porcentaje de desprendimiento había. Generalmente los bebitos que tienen un desprendimiento mayor al 40-50% son los que no sobreviven. ¿Ya? Si un bebito tiene 50% de desprendimiento, ese bebito ya murió. ¿Ya?
Las membranas, igual hay que ver las características, la inserción placentaria y el orificio de rotura. 10 centímetros o más del borde placentario, si es menos corresponde a una placenta previa, más o menos, ¿ya? Ahora, en la parte del alumbramiento patológico, entonces, se produce cuando, bueno, obviamente, ¿no? El alumbramiento no sucede en forma normal. ¿Y por qué? Porque varias cosas, ¿no? Uno, la función contráctil del útero no funciona. Estamos diciendo que para que la prenda se desprenda, el útero tiene que tener unas buenas contracciones para que se desprenda el centro, los bordes y se produzca el hematoma placentario. O por adherencias de los anexos ovulares de su pareja. Pacientes, por ejemplo, que han tenido uno o más curetajes uterinos, ¿no? Pacientes que han tenido, no sé, retenciones de placenta previa en partos anteriores, pacientes cesareadas anteriores, pacientes que han sufrido alguna cirugía uterina, ¿no? Una miomectomía, ¿no? Una resección de un pólipo, etc. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer un alumbramiento patológico, es una retención de placenta o membranas. Entonces, ahí está, pues, ¿no? En el periodo placentario patológico se destacan lo más importante: retención del placenta y de las membranas. Las hemorragias del alumbramiento, porque hemos dicho, pues, ¿no?, de que cuando hay retención de placentas, de membranas, ese útero no va a contraer, va a ser un útero flácido y con sangrado constante. Y tercero, la inversión aguda del útero. Entonces, como no desprende la placenta, el que atiende el parto se desespera y está que jale y jale el cordón, cosa que hemos dicho que no se debe hacer, porque no, yo ahorita va a salir, y en esa tracción es cuando puede ocurrir o se va a romper el cordón o va a haber una inversión del útero, ¿ya? Ya está. Entonces, la retención de la placenta y de las membranas puede ser total o parcial. Total hemos visto cuando se queda toda la placenta entera, ¿ya? Y generalmente puede ser por distocias dinámicas o distocias anatómicas. No sé si han hecho ya el tema de distocias. Entonces, las distocias dinámicas, estamos hablando cuando falta ¿qué? Las contracciones uterinas, ¿no? Es un útero que no contrae, un útero agotado por un trabajo de parto prolongado, una paciente que no sé, tiene cesáreas anteriores con un anillo de contracción, o sea, ya a punto de una ruptura uterina, esa placenta obviamente no va a salir y se va a quedar totalmente retenida. Y las distocias anatómicas, que hemos hablado de la adherencia normal de la placenta. ¿Por qué? Porque cuando tienes si es una cesárea anterior, digamos, ¿no? ¿Dónde se va a quedar la placenta? ¿En el fondo, adherida? No, generalmente una placenta que sea anterior, ¿no? Entonces, en esa zona de la cicatriz de la cesárea, ahí se pega la placenta. Igual, ¿no? Un curetaje uterino. En la zona donde la persona ha raspado mal o ha habido daño del endometrio, en esa zona se va a quedar pegada la placenta. ¿Ya? Entonces, difícilmente es toda la placenta, es generalmente un porcentaje en esa área que vamos a decir que está dañada, ¿no? Ya le sacaron, doctora, hace 10 años me sacaron un mioma fúndico posterior y justo ahora en su embarazo la placenta es fúndica posterior. Es justo en esa zona que le han operado de la miomectomía corporal, en ese fondo, en esa zona no sale la placenta, ¿ya? Y la retracción parcial, bueno, de restos placentarios, o sea, de membranas, que generalmente es la primera es por una mala atención del parto, ¿ya? Por eso se desesperan, no saben las maniobras, no esperan los tiempos, ¿ya?, del alumbramiento, y ahí hay generalmente una retención parcial de membranas, sobre todo. Cuando hay signos de infección, ¿no? Si es una paciente que, por ejemplo, tiene una corionitis, entonces las membranas obviamente son más friables, ¿no? O cualquier infección materna, ¿no? Las membranas son más friables, ¿no? Incluso hasta calientes, entonces también puede haber retención parcial de las membranas, ¿no? Ya. Entonces, y las hemorragias asociadas al alumbramiento, hay hemorragias que hemos dicho que pueden ser antes de que la paciente expulse la placenta. Igual, ¿no? Distocias dinámicas, falla la contracción, cuando hay atonía uterina, cuando hay inercia de contracción. Igual hemorragias que son, antes de la expulsión de la placenta, le hemos dicho, las que son por adherencias, problemas de la superficie del útero, ¿ya?
Y lo otro, las que son después, o sea, ya salió la placenta, pero la placenta la paciente sigue sangrando, eso es porque ha habido retención de un cotiledón, retención de alguna membrana. O bueno, ya si eres más piña, pues no, que la paciente tenga un problema de coagulación, ¿no? Ya está. Uy, no está mi imagen, se fue. No está mi imagen de la inversión. Ya bueno. Entonces, la inversión, ¿qué es la inversión uterina? La inversión uterina es una emergencia obstétrica, que espero que nunca lleguen a ver. Complicación poco frecuente que consiste en la invaginación total o parcial del fondo del útero a través del cervix y que requiere tratamiento inmediato. Entonces, la inversión uterina puede ser de 4 grados. Ya, obviamente del más grave al más, del más leve al más grave. Entonces, este es el fondo del útero y vemos que en la inversión uterina de primer grado es solamente el fondo, es el que se invierte, solo el fondo. En la de segundo grado vemos que el fondo se invierte, pero no llega a pasar el orificio cervical interno, ¿no? Y en la tercera pasa el orificio cervical, o sea, pasa el cervix y hay el útero parcialmente hacia afuera. Y en la de cuarto grado pues ya todo, ¿no? Todo se ha invertido, el cuello, el útero, ¿ya? Entonces, grado 1, el fondo se extiende hasta solamente el fondo del útero nada más. En el segundo grado, el fondo es por debajo del anillo cervical, pero no llega a pasar el anillo vaginal. En el tercero es completa, pero hasta el orificio vaginal, y en el cuarto es todo, ¿no? Todo está invertido, el útero, el cuello, la vagina, ¿ya? Ya está. Está bien. ¿Cuál es el tratamiento de la inversión uterina? De primer grado, nada. Del segundo grado en adelante, ¿cuál es? ¿Qué hacemos? Tu mano la metes adentro y restituyes, ¿ya? Restituyes el fondo del útero a su sitio. Tienes que hacerlo rápido, ¿por qué? Porque el cuello se cierra, el cervix se cierra, ¿ya?